Muchas gracias y muy buenas tardes otra vez a todos y todas. Estoy en una de mis casas más queridas. Uno siempre viene aquí y se reconoce efectivamente en los amigos y las amigas de tantísimos años. Yo pisé el Instituto Interamericano por primera vez hace 24 años, cuando estaba sentado por allí. El curso no se daba aquí, pero estaba en la misma situación en que están ustedes. Y desde allí no me fui más, como siempre pasa con aquellas cosas que nos enamoran. Así que para mí es un enorme gusto, un gran placer y mucho del camino que pude hacer en la materia, que no sé si es bueno o es malo, pero bueno, es un camino hecho. Ha sido responsabilidad de este instituto al que tanto quiero y al que tanto le debo. Yo me considero un deudor permanente del IDH. Y efectivamente, como decía Jorge, en el año 2006 me convocaron del instituto para hacer un paper sobre corrupción y derechos humanos, que sirvió de base a una discusión. El instituto fue pionero en esto, fue realmente pionero en esto, en conjugar y sentar a una misma mesa instituciones que trabajaban en el ámbito de la lucha contra la corrupción e instituciones que trabajaban en el ámbito de los derechos humanos. Y digo que fue pionero porque hasta ahí esos caminos eran vistos como caminos paralelos que no se tocaban y sin embargo tienen muchísimo en común. Yo he dividido la presentación en 4 partes y la primera de ellas tiene que ver con mencionar un poco cuál es la percepción en relación a democracias, dictaduras y corrupción. Y señalo esto porque lamentablemente en nuestras sociedades y particularmente en América Latina, la corrupción está mal asociada a la democracia. Y quiero enfatizar el término mal. Por supuesto que en el marco internacional era complejo hablar de democracia. En Naciones Unidas, sobre todo, donde convergen una diversidad de sistemas políticos distintos, algunos teocráticos con enfoques religiosos, etcétera, etcétera. Naciones Unidas obvió hablar de democracia quizás hasta el inicio de la última década del siglo pasado. Pero en el sistema interamericano no, la relación entre democracia y derechos humanos está mucho más establecida desde la propia fundación de la OEA, pasando por los instrumentos jurídicos del sistema interamericano. El Pacto de San José hace buenas referencias a la cuestión de la democracia y la Carta Democrática Interamericana. Otra cuestión será si nos ponemos a conversar en relación a cuál es el grado de democracia sustancial que efectivamente existe al interior de nuestros países. Pero al menos la relación formal entre democracia y derechos humanos está más que establecida. En Naciones Unidas un punto de inflexión fue la Conferencia de Viena de 1993, la segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Allí el Plan de Acción de Viena, pero ya había finalizado la Guerra Fría, el Plan de Acción de Viena hace hincapié en la relación indisoluble, ¿no?, entre democracia y derechos humanos. Y la Carta Democrática Interamericana, que no es complejo recordar la fecha de su aprobación, porque ha sido un día muy particular en el mundo, fue el 11 de septiembre del año 2001, el mismo día en que fue el atentado terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York. Ese día se aprobó en una asamblea extraordinaria de la OEA que se celebró en Lima, la Carta Democrática Interamericana, y ya se mencionó hoy en la mañana que la Carta Democrática Interamericana hace hincapié
en la cuestión de la transparencia. Pero además, agrego a lo que se dijo esta mañana, tiene todo un capítulo de derechos humanos. De allí que democracia, transparencia y derechos humanos juegan efectivamente en conjunto, juegan en el mismo equipo. ¿Por qué existe una percepción que asocia a los regímenes democráticos con la corrupción? E insisto, una percepción falsa. Bueno, por varios motivos. Porque las democracias también generan mecanismos de control. Y entonces los hechos de corrupción salen más fácilmente a la luz. Hay entidades especializadas, oficinas anticorrupción, defensorías del pueblo, controles intrapoderes. Y entonces esto saca a la luz hechos de corrupción. Sin embargo, las dictaduras han sido cualitativa y cuantitativamente mucho más corruptas que los gobiernos democráticos. Y esto es importante dejarlo establecido, porque muchas personas nostálgicas de las dictaduras en nuestro continente o nostálgicas de regímenes autoritarios en nuestro continente expresamente tratan de vincular a la democracia con la corrupción. Y no debería ser así. Las dictaduras fueron tremendamente más corruptas, han empobrecido brutalmente a nuestras sociedades, y ni que hablar en términos éticos, porque cuando hablamos de corrupción, por supuesto, estamos hablando de enfrentarlos desde la ética, y ninguna ética puede hablar un régimen, o ninguna ética puede mostrar un régimen que ha perseguido, desaparecido, generado campos de concentración, creado fueros especiales de jueces sin rostro, establecido torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. Entonces, lo primero que hay que dejar en claro es que nunca una dictadura es más transparente que una democracia. Y en segundo lugar, que en las democracias existen hechos de corrupción, algunos muy fuertes, muy tremendos, pero que la democracia, en serio, la democracia sustancial, es la que genera los mecanismos y anticuerpos para pelear contra los hechos de corrupción. De allí que en buena medida la calidad democrática, y ahora me refiero a democracias sustanciales, la calidad democrática, entre otras variables, se medirá por cuán eficaz es un régimen para atacar los hechos de corrupción de manera adecuada, investigándolos, juzgándolos, condenándolos y fundamentalmente previniéndolos. El campo de la prevención, tan caro al trabajo en derechos humanos, hoy nuestro querido director Joseph Thompson mencionaba el recorrido tan valioso que hizo el Instituto Interamericano de Derechos Humanos a lo largo de su historia, y la contribución más grande del Instituto Interamericano no solo ha sido a desarrollar estrategias para juzgar violaciones de derechos humanos, sino fundamentalmente en el marco de la educación, la prevención. La prevención, establecer sociedades donde el respeto y la garantía de los derechos humanos sea un valor, lo cual limita la posibilidad de que se cometan violaciones, o genera la situación por la cual frente a las violaciones se reacciona inmediatamente. La calidad democrática irá de la mano de los mecanismos que tenga cada país para luchar contra la corrupción, y esto implica la necesidad de regular eficazmente esos mecanismos y de intentar de que esos mecanismos
no terminen desvirtuando los fines para los cuales han sido creados. Y me refiero a que quizás con la bandera de la lucha contra la corrupción se terminen tomando decisiones políticas con otros intereses que finalicen o que puedan finalizar destituyendo personas electas por la voluntad popular. Y para decirlo claramente, el proceso de destitución de Dilma Rousseff, para dar un ejemplo, donde se hablaba de hechos de corrupción, pero quien haya seguido la votación del Congreso observaba cómo muchas personas indicaban que votaban por la destitución por otros motivos, religiosos, entre otros, etcétera, etcétera. Entonces, trabajar en contra de la corrupción es fundamental, importante y debe hacerse seriamente, muy, muy seriamente. Pero el primero de los elementos que quería traer tenía que ver con esto. Las dictaduras son esencialmente, cuantitativa y cualitativamente, más corruptas que las democracias. Las democracias tienen hechos de corrupción, pero generan los anticuerpos efectivos para pelear contra esos hechos de corrupción, y la calidad democrática de un Estado no se mide en que haya elecciones periódicas, se mide por distintas variables, y una de ellas es, sin duda, cómo se reacciona frente a la corrupción, para no aceptarla bajo ningún concepto. Y esto implica que las sociedades deben ser valientes y alzar la voz independientemente desde dónde provenga la corrupción. Lo mismo que sucede en torno a las violaciones de derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos no son menos graves si las hacen gobiernos que me caen más simpáticos. Son igual de graves. Y ninguna persona que trabaje en derechos humanos debe mirar para otro lado cuando hay una violación de derechos humanos que comete un gobierno, aunque ese gobierno nos caiga simpático. Con la corrupción, exactamente igual. Porque si no, ni somos militantes de derechos humanos, ni trabajamos en contra de la corrupción. Lo hacemos en la medida en que eso no afecte a alguien que nos cae simpático. El segundo de los elementos que quería compartir con ustedes tiene que ver con que visibilicemos cómo a nivel internacional los caminos de la lucha contra la corrupción y del respeto por los derechos humanos han ido por vías paralelas sin tocarse. Y este ha sido un problema. Ahora estamos en un paradigma nuevo, pero esto efectivamente ha sucedido. Yo les invito a que ustedes vean los documentos internacionales contra la corrupción, al menos la Convención de Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la Corrupción. Hay una ausencia completa de mirada de derechos humanos en esos instrumentos, pero ausencia total. No es que hay un pequeño enfoque de derechos humanos, no. Las dos convenciones no tienen ni perspectiva ni mirada de derechos humanos, ni siquiera los preámbulos hacen referencia a los derechos humanos, ni los contenidos hacen referencia a derechos humanos, ni los mecanismos de supervisión allí donde existen, porque a nivel de Naciones Unidas no existe, sí existe en la Convención Interamericana contra la Corrupción. El mecanismo de supervisión tampoco tiene enfoque alguno de derechos humanos. Pongan las convenciones y con el buscador de la computadora intenten encontrar la frase derechos humanos. El resultado será 0. Y si buscan derechos y libertades fundamentales, el resultado será 0 igualmente. Y esto, por supuesto, es un problema. Ni derechos fundamentales, ni libertades fundamentales, ni derechos humanos son mencionados en ninguna
de las dos convenciones que tienen ámbito de aplicación en nuestro continente, ¿no? Estamos hablando de la de Naciones Unidas y la del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Claro, si uno hace un esfuerzo siempre encuentra alguna vinculación. Digamos, en la Convención Interamericana se dice que la corrupción atenta contra el desarrollo de los pueblos. Bueno, y si el derecho al desarrollo es un derecho humano, uno podría decir, pero claro, hay que ir muy profundo, ¿verdad? Para llegar hasta allí. O la de Naciones Unidas, que se refiere a la importancia de la participación de la sociedad civil, y todos sabemos la importancia que tiene la participación de la sociedad civil en el trabajo por derechos humanos. Pero no hay efectivo enfoque en materia de derechos humanos en estas convenciones. Las convenciones fueron hechas como si los sistemas de derechos humanos no existieran. ¿Y saben qué? No es casual. Nada de lo que pasa en el mundo diplomático es casual. Ninguna palabra que se utiliza o que se deja de utilizar en el mundo diplomático es casual. Entonces, cuando algo no está, es porque expresamente se ha querido dejar de lado. Y es lógico, porque los estados que tenían que promover la lucha contra la corrupción son gobernados por gobiernos que luego son quienes se tienen que someter a esos análisis. Con las cuestiones de derechos humanos pasa exactamente lo mismo. Las convenciones contra la corrupción no señalan ninguna legitimación activa de individuos para denunciar esos hechos como titulares efectivos de derechos humanos. Ninguna de las convenciones señala la corrupción como violación de derechos humanos. La Convención Interamericana tiene un mecanismo de seguimiento, un comité compuesto de personas expertas que designan los estados. Entre los requisitos no hay ninguna mención a tener experticia en derechos humanos. Entonces, cero, ¿sí? Desde aquí, cero. Bien, ¿qué es lo que pasa del otro lado? ¿Qué es lo que pasa desde el mundo del derecho internacional de los derechos humanos? Bueno, el sistema internacional de derechos humanos comienza a desarrollarse finalizada la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945. Por medio siglo, nada. Absolutamente nada. Y podemos hacer, claro, para ser justos y equilibrados en relación a el análisis crítico de las convenciones en torno a la corrupción, preguntarnos cuántas veces se menciona la corrupción en los instrumentos jurídicos de derechos humanos, para ser equilibrado, ¿no? Y la respuesta no es más alentadora. Los instrumentos de derechos humanos de Naciones Unidas, me estoy refiriendo al conjunto de instrumentos convencionales, los 9 pactos, tratados, convenciones y los 9 protocolos que forman esa maraña jurídica del sistema convencional de derechos humanos en Naciones Unidas. En ninguno se menciona la palabra corrupción. En ninguno de ellos. Ahora, esto es importante, no porque figure la palabra corrupción. ¿Por qué es importante de que haya una mención? Porque estos instrumentos son los que le dan mandato a los órganos que los aplican. Entonces, todo el trabajo que tuvieron que hacer los comités de Naciones Unidas que abordan cuestiones de derechos humanos, hay 9 comités y un subcomité, tuvieron que hacerlo interpretando las convenciones para llevar el fenómeno de la corrupción al marco de aplicación de la convención particular. Y ustedes no saben las discusiones que hay al interior de los órganos internacionales cuando esto ocurre. Y lo digo con pleno conocimiento de causa.
Porque las miradas más conservadoras, miren, los instrumentos jurídicos pueden ser una maravilla, pero si quienes lo interpretan no lo hacen de la manera adecuada, se convierten en papel mojado. Entonces, las miradas más conservadoras, las que no quieren ir más allá de lo que expresamente se diga en la norma, aunque eso desvirtúe totalmente el objeto y fin, nunca apoyan avanzar en enfoques más novedosos o en miradas más interdisciplinarias o en realizar desarrollos determinados. Y esto ha pasado, por cierto, en el marco del sistema de Naciones Unidas. Los instrumentos jurídicos, entonces, así. A partir del inicio de la década del 90, el siglo pasado, se llevaron adelante una serie de conferencias o megaconferencias que abordaron distintas temáticas, todas de derechos humanos, algunas más específicas, otras más generales. La primera de ellas fue la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, que fue en 1990, y luego llegaron la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río en el 92, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, obviamente, en el año 93, la Conferencia de Pekín sobre Derechos de la Mujer fue la cuarta en 1995, hubo otra sobre población y desarrollo en el Cairo, hubo otra sobre desarrollo social en Copenhague, hubo otra sobre hábitat en Estambul en el año 96, hubo otra sobre alimentación en Roma en el año 96, etcétera, etcétera. Finalizó eso con la conferencia de Durban, a la que hizo mención esta mañana el director del instituto cuando hacía su presentación. La conferencia de Durban fue en el año 2001 y tenía que ver con racismo y xenofobia. En todos esos instrumentos, en todas esas conferencias, se aprobaron instrumentos que se llaman declaraciones, programas de acción, etcétera, etcétera. En alguna de ellas se aprobó alguna convención, pero en general han sido instrumentos de lo que se denomina derecho blando o soft law, ¿no? Digamos, que no son tratados, son declaraciones o programas de acción. Bueno, no hay mayor mención a cuestiones relativas a la corrupción en esos instrumentos aprobados. Y esto también da un indicativo. Quizás la excepción es el Plan de Acción de Copenhague, aprobado en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social en 1995, y la Cumbre sobre la Alimentación de Roma de 1996, donde allí sí expresamente se dice que la corrupción contribuye a la inseguridad alimentaria. Y esto es bien importante porque la alimentación es un derecho humano, y es un derecho humano fundamental, a pesar de lo que digan quienes han hecho las teorías de los derechos fundamentales. Es un derecho humano fundamental. Porque en materia de derechos humanos fundamentales son todos. A mí no me van a decir que es más fundamental mi libertad de expresión que mi derecho a la alimentación. Fundamentales son todos, y el Estado está para garantizarlos todos. Esa división en categorías le ha hecho demasiado mal a el trabajo en derechos humanos, y es hora de dejarla definitivamente de lado. Bien, llegamos al punto 3. Hagamos un esfuerzo, entonces, para visibilizar el vínculo entre corrupción y violación de derechos humanos, o entre derechos humanos y transparencia. Es curiosa la ausencia de enfoque desde uno y otro lado, toda vez que la corrupción pone en juego numerosos derechos humanos. Numerosos derechos humanos. La corrupción tiene que ser entendida y considerada como uno de los obstáculos más brutales, más tremendos, más siniestros al disfrute de los derechos humanos
de todas las personas. Toda vez que estamos hablando de desvío de dineros que son públicos, y ese desvío de dinero implica que ese dinero no se utiliza para la política pública, y el fin de la política pública es garantizar los derechos humanos. Es tan básico y elemental como eso. Entonces, todo lo que vaya a parar a corrupción, pues termina negando la garantía de derechos humanos a través de quitarle recursos al Estado para hacer lo que el Estado tiene que hacer. Pero bueno, hay problemas de corrupción focalizada. Por ejemplo, hoy se mencionaba también, servicios penitenciarios, ¿no? Pero esto incide no solamente en los derechos de las personas detenidas. Esto incide también en la seguridad de la población. Esto incide también en el incumplimiento del fin del sistema penal, que ha de ser la resocialización de las personas. Esto continúa involucrando a las personas en mecanismos de delito. Si tienen que pagar para que les hagan un buen informe, para que mañana les den algún beneficio, por ejemplo, o sencillamente para que no les maten, como pasa en algunas cárceles de nuestro continente. Pero, y podría mencionar ejemplos de estas características así, puntuales en todas las áreas del Estado, en todas las áreas del Estado. Pero déjeme hablar a nivel macro. El impacto sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Y ahora sí, vamos al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que establece la obligación de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos humanos en la medida de los recursos disponibles, progresivamente y en las medidas de los recursos disponibles. Bien, los Estados, cuando los órganos internacionales los examinan en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, muchas veces dicen de que no pueden cumplir con varios de ellos porque no quedan recursos, porque no tienen recursos, y porque la obligación internacional es en la medida de los recursos disponibles. Mire, usted no tiene derecho a decir eso si usted tiene corrupción al interior. Porque no es que no hay recursos, es que se los roban. Entonces, estamos en otro escenario. De allí que la fiscalización de los derechos económicos, sociales y culturales de parte de órganos internacionales se convierte en un instrumento muy adecuado para luchar contra la corrupción. Siempre quienes hemos abordado el tema de los derechos económicos, sociales y culturales nos hemos quejado del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hemos visto cómo los estados convirtieron a los derechos económicos, sociales y culturales en los hermanos pobres de los derechos humanos, a través de esa formulación de desarrollo progresivo y en la medida de los recursos disponibles. Pero miren por dónde este instrumento, que establece la obligación de progresividad y determina la idea de los recursos disponibles, se puede convertir en una herramienta valiosísima para luchar en contra de la corrupción. Claro, es cierto que la justiciabilidad de casos individuales de los derechos económicos, sociales y culturales no tiene el empuje que debería tener. Tenemos recién un protocolo en Naciones Unidas, anexo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es del año 2008 y que apenas han ratificado poco más de 20 estados. Pero ya tiene el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales alguna decisión muy interesante
por ejemplo, en relación al derecho a la vivienda. Y les recomiendo que vean la última decisión en torno a España en relación a esto. Porque allí se hace una mirada sobre cómo se manejan los presupuestos y cómo un Estado es responsable de violar derechos humanos si no maneja adecuadamente sus presupuestos. Es muy reciente, claro, se publicó en julio de este año, así que tiene apenas un mes. Pero bueno, es un camino que empieza efectivamente a recorrerse. Y en el sistema interamericano, pues habrá que esperar todavía un poco más que nuestra querida Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que tanto quiero, encare de una vez por todas la justiciabilidad plena del artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica. Ya, sin miedos. Tal como alguno de los jueces que integran hoy el tribunal lo señala en votos separados. Pero yo espero que alguna vez esos enfoques sean mayoritarios en el tribunal. Me refiero al juez Ferrer MacGregor de México, para dar el nombre y el apellido. A mí me gusta hablar con nombre y apellido en general. Así me va después, ¿no? Pero, en fin, ahí vamos. Entonces, ¿qué posibilidades hay de violar los derechos económicos, sociales y culturales bajo el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Bueno, si no destinamos los recursos necesarios, si desviamos fondos y entonces allí no proveemos exactamente a la garantía de esos derechos, o sencillamente si hemos pagado de más. Por ejemplo, si hemos pagado una partida de medicamentos más cara de la que efectivamente sale. Si alguien quiere gobernar, se tiene que someter a eso. Nadie dice que es fácil ser gobierno y a nadie está obligado a ser gobierno. Pero luego hay que gobernar bien. Y eso implica usar los recursos públicos como se debe. Y entonces, si se pagan sobreprecios, no solo hay un hecho de corrupción, se violan derechos humanos. En este caso, se viola la obligación establecida en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De allí que las instituciones, y yo escuché hoy las presentaciones de ustedes, las instituciones que trabajan en la sociedad civil pueden encontrar aquí una vía extraordinaria de litigio estratégico. Hay que avanzar. Y que nadie les diga que eso no es posible, ¿saben? Porque también se decía que era imposible alguna vez que se consagre el derecho a la verdad. Y si quienes insistieron con el derecho a la verdad hubieran hecho caso a esas posiciones alegóricas, hoy no estaría consagrado el derecho a la verdad como está. Así que adelante en esa vía, tanto en Naciones Unidas como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahora bien, también es un error hacer un enfoque reduccionista por el cual es el más sencillo, el más fácil, ¿no? Por el cual decimos, bien, la corrupción afecta a los derechos económicos, sociales y culturales. Claro que afecta a los derechos económicos, sociales y culturales, pero no solo a los derechos económicos, sociales y culturales. Afecta mucho, muchísimo a los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, una de las cuestiones relativas a la libertad de expresión es la libertad de recibir información. Y naturalmente la corrupción lleva de por sí la falta de transparencia. Obviamente. Entonces, se dificulta el acceso a la información. Esta mañana nos han dado ya algunos ejemplos
de cómo se dificulta el acceso a la información, tratando de salvaguardar determinados nichos en los cuales no es preciso ver. Y ya hay, en ese sentido, decisiones, tanto en el plano de Naciones Unidas como en el sistema interamericano. Hoy se mencionó el caso Claude Reyes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación a el acceso a la información. También, por supuesto, se afecta el derecho a la justicia. Si hay un fuerte problema con la cuestión de la corrupción, es la impunidad posterior. Ese sí que es un mal endémico. Y eso implica, por supuesto, falta de justicia. Y el derecho a la justicia es un derecho humano, consagrado, por ejemplo, en el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que, por cierto, han ratificado todos nuestros estados. Y también, por ejemplo, cuando se hace una expropiación fraudulenta, entonces se ataca el derecho a la propiedad, que es un derecho humano que no está consagrado en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero que sí figura en el Pacto de San José de Costa Rica. Creo que es el artículo 21 del Pacto de San José. Y ni que hablar el campo de los pueblos indígenas. Cuando hechos de corrupción y de malversación de lo que es la consulta previa y el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas termina derivando en la vulneración de territorios a través de las construcciones de represas, etcétera, etcétera, o emprendimientos forestales aquí y allá que afectan fuertemente el modo de vida de los pueblos indígenas en lo que tiene que ver con la cosmovisión, que implica una relación fuerte y directa de las personas indígenas y el colectivo, el pueblo indígena, con el territorio en el cual habitan. Entonces, la corrupción es un fenómeno que viola derechos y los mezcla a propósito civiles, económicos, políticos, sociales y culturales. De allí que es imprescindible abordar los fenómenos de corrupción desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Cuál ha sido la evolución que se dio en esta materia? La evolución vino de la mano del trabajo de los órganos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. Y ahora me voy a referir a eso. Es interesante cómo empieza este recorrido. Fue en el informe que el secretario general de Naciones Unidas hizo a la Asamblea General sobre defensores y defensoras de derechos humanos. Sí. En inicio, año 2000, en inicio, un informe que a uno le llevaría a pensar en amenazas, torturas, etcétera, etcétera, aquí y allá, pero no necesariamente, uno en lo primero que piensa no es precisamente en hechos de corrupción. Allí el secretario general dice: la corrupción afecta fuertemente la vida de las personas y de quienes defienden derechos humanos, porque como son víctimas de violaciones a los derechos humanos por las causas que defienden, luego la falta de justicia a través de la corrupción en los aparatos de justicia genera impunidad. Y el informe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ya no existe más, la comisión se disolvió en el año 2006, ahora está reemplazada por un Consejo de Derechos Humanos. El informe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre impunidad en relación a la violación de derechos económicos, sociales y culturales tiene un capítulo especial sobre corrupción. Bien, ya estamos en camino. Estamos hablando de fines del siglo pasado. Dice concretamente en ese capítulo, entre otras cosas, que la corrupción viola a los derechos económicos, sociales y culturales, fundamentalmente al derecho al desarrollo
y a un ambiente sano de los pueblos y sectores sociales afectados. Las organizaciones no gubernamentales también hicieron lo suyo. Transparencia Internacional, una organización muy prestigiosa, en el año 2006 realiza un informe muy claro a modo de pregunta. El informe se llama Corrupción. ¿Es una violación de derechos humanos? Y ese mismo año, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos empieza una línea de trabajo para vincular efectivamente el tema de la corrupción con las violaciones a los derechos humanos. Muchas de las cosas que ocurren en este instituto repercuten luego en el sistema interamericano. Eso ha pasado muchas veces. Hoy Jorge más temprano decía que todas las personas que han tenido un liderazgo, un protagonismo en materia de derechos humanos en el continente han pasado por estas aulas, y efectivamente es así. Pero el aula de los cursos interdisciplinarios es una caja de resonancia que después impacta siempre en los órganos del sistema interamericano. Entonces no es casual de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en alguno de sus informes ya haya empezado a principios de este siglo, el informe de Paraguay, por ejemplo, a establecer ítems concretos sobre corrupción, o en el año 2003 el informe sobre Guatemala, la directa vinculación entre la corrupción y la violación de derechos económicos, sociales y culturales, o en Perú y en Colombia, exactamente informes de la Comisión Interamericana sobre todos esos países. La corrupción es mirada desde los órganos de derechos humanos desde distintos lados. No solo desde el desvío de fondos, sino, por ejemplo, de la inadecuada injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, en el nombramiento, en las sanciones. El informe sobre Ecuador del año 2005 de la Comisión Interamericana: la corrupción existente afecta seriamente en la institucionalidad democrática. El informe de México del año 1998, Administración de Justicia, Policía Judicial, hechos de fuerte corrupción. La Relatoría del Sistema Interamericano sobre Migrantes, año 2002, informe sobre Guatemala. Argentina, el caso Marcioni, resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión dijo de que si el peticionario hubiera probado de que había corrupción en los jueces, pues allí la Comisión hubiera declarado la violación de los artículos 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica. El informe sobre acceso a la justicia en las Américas de la Comisión Interamericana del año 2007, donde señala la necesidad de que el acceso a la justicia sea atravesado por recursos judiciales en los cuales se pueda visibilizar la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas. El caso Ibche-Bronstein, resuelto por la Corte Interamericana contra Perú, donde el caso termina derivado no solo de la expropiación de los medios de comunicación del señor Ibche de parte del régimen de Fujimori, sino de las denuncias de corrupción a servicios de inteligencia del Perú. Y el caso Claude Reyes, que mencionaba hoy más temprano. Y otros casos, digamos, no me quiero detener demasiado en eso, podría entusiasmarse y hablar de muchos casos, pero el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió un caso con Brasil, el caso de la Hacienda Verde. Es un caso, es la primera vez que la Corte condenó a un Estado por esclavitud contemporánea. Ahora, eso es imposible sin corrupción. Es imposible que existan condiciones contemporáneas de esclavitud sin corrupción.
tiene que haber una complicidad muy fuerte del poder estatal para que esto suceda. Cuando me refiero a poder estatal, no me refiero necesariamente al país, pero al menos del lugar donde estos hechos se desarrollan. Estamos hablando de trata de personas directamente. Bien, ¿qué ha pasado en Naciones Unidas? Bueno, vamos a empezar hablando del comité que más conozco, que es el Comité de Derechos Humanos, en el cual me ha tocado fungir allí 8 años, como decía Jorge. El Comité de Derechos Humanos empezó a enfocar cuestiones relativas a corrupción y derechos humanos, me refiero al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el año 2006. Y muy claramente se observa esto en el informe de país. El comité examina informes de países regularmente, bajo el artículo 40 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y aquí las observaciones finales adoptadas en el año 2006 sobre la República Democrática del Congo mencionaba cómo la corrupción demostrada en la justicia afectaba derechos establecidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, particularmente el artículo 14. Ese mismo año, el comité avanzó sobre la corrupción en el nombramiento de jueces y la falta de transparencia en Ucrania. Ahora, esto no es menor, porque la corrupción en la justicia repercute sobre el resto de los derechos, obviamente. Si hay un poder judicial corrupto, pues entonces la vindicación de derechos, cuando toque intereses de poderosos, deviene agua. De allí que la focalización sobre el Poder Judicial no es porque uno se ensañe con el Poder Judicial, es porque es el poder a partir del cual se pueden vindicar, básicamente, todos los derechos humanos. En el caso de Bosnia, por ejemplo, muy parecido a lo que estaba mencionando recién de la situación de la Fazenda Verde de Brasil. En el año 2007, el Comité de Derechos Humanos entiende que el fenómeno de la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, se da de la mano de una fuerte corrupción en el Estado y particularmente en los órganos del Estado que tienen que prevenir precisamente el fenómeno de la trata. De allí que es un poco ridículo no asociar la cuestión de la corrupción a derechos humanos, porque es más que clara la vinculación. En el año 2009, por primera vez, y recuerdo mucho la discusión que tuvimos en el Comité de Derechos Humanos, por primera vez, el Comité de Derechos Humanos dijo que la corrupción en el Chad constituía varias violaciones al conjunto de los derechos establecidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y esto es bien importante. El comité ya deja de buscar, digamos, finalmente, a qué artículo afecta la corrupción. La corrupción es un problema de derechos humanos y punto. Y los órganos de derechos humanos están legitimados para abordarlos. Pero no saben ustedes la discusión interna que hubo para poder aprobar este párrafo. Que a veces uno los lee y los pasa de largo, ¿no? Pero bueno, hay mucho debate a veces detrás de estas cuestiones. Y así, ustedes van a encontrar muchas observaciones finales del comité sobre muchos países: Bulgaria, Moldova, Polonia, Rusia, Azerbaiyán, Uzbekistán en el año 2015, otra vez, trabajo forzado en el campo algodonero, en el campo de algodón. Me salió el caso de México, campo algodonero. En un campo de algodón, en el cultivo de algodón de Uzbekistán, digamos, allí el Comité de Derechos Humanos ha encontrado condiciones de trabajo esclavo y complicidad, hechos de corrupción. Bueno, tendría muchos más ejemplos del Comité de Derechos Humanos, pero para ser justo, voy a salir del Comité de Derechos Humanos y vamos al Comité contra la Tortura.
de Naciones Unidas. Obviamente, por el propio mandato del Comité contra la Tortura, la cuestión está muy focalizada en situaciones de reclusión, que es donde naturalmente hay más probabilidad de que se genere tortura. Y cuando hablo de reclusión no me estoy refiriendo solo a instituciones carcelarias, sino igualmente a hospitales psiquiátricos, por ejemplo. Y bueno, en el informe sobre Ecuador, estamos hablando del año 2006, el Comité contra la Tortura mencionaba la corrupción de agentes del orden de Ecuador en el contexto de reclusión, fundamentalmente en centros de rehabilitación social. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales comenzó fuertemente a hablar de este fenómeno recién en el 2008. Ahora, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es de 1966 y el comité empezó a trabajar en 1977. Tuvieron que pasar casi 4 décadas para que el comité efectivamente aborde de una manera más integral el fenómeno de la corrupción como violación de derechos humanos. Y digo esto porque los órganos internacionales también van aprendiendo, ¿no? Digamos, con el paso del tiempo. El informe sobre Filipinas es un claro ejemplo, año 2008, corrupción generalizada. Camboya, alarmante corrupción generalizada. Colombia, año 2008 igualmente, las dificultades de enfrentar eficazmente a la corrupción, a pesar de que había un programa presidencial en la época contra la corrupción, pero enfrentar el narcotráfico era difícil por los vínculos entre narcotráfico y muchas veces quienes debían controlar el fenómeno del narcotráfico. Derechos sociales, Kazajstán, corrupción en la entrega de viviendas. En cuestiones de asistencia social, que es garantía de derechos básicos. Lo cual da lugar, por supuesto, esto ya va por mi cuenta, no lo dice el comité, pero da lugar al clientelismo político, con todas las consecuencias nefastas que tiene eso. Usted se porta bien conmigo y yo le facilito la vivienda. Usted no se porta bien conmigo, entonces no. El informe sobre Ucrania del año 2014 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene un ítem sobre lucha contra la corrupción y luego hay otros que directamente se refieren a la corrupción. El informe de Macao, China, Indonesia, Rumania. Y en Sudán, en el año 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por primera vez hizo este approach de un Estado no puede hablar de que no tiene recursos disponibles cuando hay corrupción, digamos, y desvío de fondos. Ahí se refiere a el máximo de los recursos disponibles. Comité para eliminar la discriminación racial, otro, de Naciones Unidas. 2006 empieza el CERD a esto. Corrupción generalizada en lo que tiene que ver con el registro de residencia. Visados de salida. No se les permite salir a las personas de su país sin un visado, y ese visado se obtiene, o se obtenía en la época, a partir de hechos de corrupción, prebendas. Comité de Personas Trabajadores Migrantes. Otro de los comités creado por la Convención del mismo nombre de Naciones Unidas. La migración coloca a las personas, a todas las personas, en una situación de vulnerabilidad. Eso no es ninguna novedad. Y por supuesto, allí el comité ha encontrado numerosos casos en los informes que examinó. Me refiero, digamos, para ser justo en la repartición geográfica equitativa, a mi país, a la República Argentina. Año 2011, el Comité sobre Derechos de Trabajadores Migrantes y sus Familias ha
comprobado numerosos sobornos a policías y funcionarios que son quienes deben abordar temas de trata. Y entonces esto genera trata y tráfico de personas que cruzan la frontera. A partir del año 2013, el Comité de Trabajadores Migrantes ya utiliza un ítem, corrupción, en sus observaciones finales, y ustedes pueden encontrar, por ejemplo, el informe de Tayikistán o el de Bolivia, en lo que tiene que ver con la falta de reparaciones a trabajadores migrantes que sufrieron violaciones de derechos humanos, dificultándoles el acceso a la justicia por hechos de corrupción. Todas las violaciones de derechos humanos afectan más a las mujeres. Todas. Y entonces, por supuesto, que la corrupción también. Y en ese sentido, la corrupción deviene tremenda cuando determina negación en el acceso a la justicia para mujeres, y especialmente cuando son víctimas de violencia. El CEDAW, por supuesto, el Comité para Eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, abordó esto muy claramente a partir del año 2011. Por ejemplo, el informe de Uganda, donde hay muy pocas denuncias sobre violencia en contra de las mujeres, a pesar de que hay un altísimo índice de violencia en contra de las mujeres, y esto tiene que ver con que las denuncias no se toman en serio, o las comisarías de policía actúan de manera corrupta y piden dinero para registrar la denuncia, lo cual revictimiza, coloca nuevamente a una mujer que le ha costado ir a denunciar dentro del círculo de la violencia, digamos, con todas las consecuencias que ello tiene. Lo mismo pasó con el informe de México, donde el Comité para Eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer ha señalado cómo la corrupción tiene cara de patriarcado. Y efectivamente es así. Bueno, el Comité de Derechos del Niño. Corrupción del sistema judicial, infantil y juvenil en Burundi, lo cual implica una fuerte victimización de niños y niñas. Nigeria. Dinero asignado presupuestariamente para tratar cuestiones de asistencias a derechos de niños y niñas, que es desviado. Venezuela, 2003. Corrupción fuerte en la administración de justicia, aplicación ineficaz de la ley contra la corrupción, a pesar de que existe en ese país. Persistencia de corrupción que genera disminución en los recursos para niños y niñas. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, comité creado al efecto, Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El tema de la asignación de certificaciones de discapacidad para cobrar pensiones. Año 2012. Bien, podría mencionar muchísimos más ejemplos porque es tremendamente profusa las decisiones de órganos internacionales en este sentido, pero al menos lo que quiero que más o menos quede claro de esta aburrida parte es que el sistema convencional de derechos humanos de Naciones Unidas ya está enfocado en abordar cuestiones de corrupción como violaciones de derechos humanos, y ese es un escenario que ha llegado para quedarse. Así que de aquí se irá naturalmente hacia adelante. Pero en Naciones Unidas no solo existen los comités, que son mandatos convencionales, sino que además existen los mecanismos extraconvencionales. Son más de 40. Es un lío, el sistema de Naciones Unidas es un lío. Mañana van a tener una clase aburridísima sobre el sistema de Naciones Unidas
Y lamento mucho porque el profesor de esa parte es terrible. Bueno, más de 30 mandatos extraconvencionales, y juro que no los voy a detallar, han hecho hincapié en sus informes en cuestiones de corrupción. Menciono solo los títulos, ¿sí? Solo los títulos. Miren, informe de el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, ¿no? Corrupciones en centros de detención, etcétera, etcétera. Derechos culturales, discapacidad, Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada, la corrupción que a veces impide investigar adecuadamente hechos de desaparición, con todo lo que ello implica para las familias de las víctimas, en términos de tortura psicológica, digamos, por la incertidumbre que los familiares de personas desaparecidas sufren. Derecho a la alimentación, el relator sobre derecho a la alimentación. El relator sobre derecho a la educación. El experto independiente sobre deuda externa y las consecuencias de la deuda externa para los derechos económicos, sociales y culturales. El relator sobre vivienda adecuada. El relator sobre pueblos indígenas. Sobre desplazamiento interno. Sobre migrantes. Promoción de democracia. Extrema pobreza. Lucha contra el terrorismo. El relator contra la tortura. Violencia contra las mujeres. El relator sobre derecho al agua. Todos esos informes tienen capítulos en los cuales se abordan corrupción como violación de derechos humanos. Entonces, yo quería hacer un esfuerzo por visibilizar cuán vinculado está efectivamente el tema de la corrupción, salud, a las violaciones de derechos humanos, y cómo desde los órganos de derechos humanos, tanto en el sistema interamericano como el de Naciones Unidas, esto se está efectivamente abordando. Y ya para que esto no sea una tortura, voy a ir terminando, efectivamente, digamos, y me voy a referir a lo último que traía para compartir con ustedes. Yo creo que hay un derecho humano a la transparencia. Me parece que las personas tenemos el derecho individual y colectivo a la transparencia en las políticas públicas. Por todas esas vinculaciones entre corrupción y violación de derechos humanos, no puede sino concluirse de que estamos en presencia de un emergente derecho humano a la transparencia. Y esto yo lo escribí hace unos 10 años y hoy tengo la posibilidad de reafirmarlo efectivamente. Como ha pasado con el derecho a la verdad, digamos, y ustedes saben que los derechos humanos son de desarrollo progresivo. Y el desarrollo progresivo se da en dos vertientes. Se nutre de un contenido a un derecho ya existente, y esto ha pasado. Por ejemplo, vincular los hechos de corrupción con la violación al derecho a la justicia, para dar un ejemplo, o con la violación del derecho a la salud, o con la violación del derecho a la vivienda. Eso es nutrir a un derecho de contenidos nuevos. Y la otra vertiente es el establecimiento de un derecho autónomo, como pasó con el derecho a la verdad, que ya figura como derecho autónomo en la Convención contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Y aquí en el sistema interamericano, la Corte Interamericana siempre lo ha vinculado a los artículos 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, derechos ya establecidos. Este derecho, decía, es individual y colectivo, pero por supuesto que no tiene mucho sentido hablar de derechos si no tenemos la posibilidad de vindicarlos efectivamente. Y la manera de vindicarlo, el derecho humano a la transparencia en la política pública, es utilizando los instrumentos de derechos humanos que efectivamente
existen. Miren, algunas ideas, y ya en serio, para ir terminando con esto. Los mecanismos de supervisión internacional de derechos humanos son herramientas valiosísimas. Y el examen de informes de los estados, cuando los estados se sientan a rendir informes ante los comités de derechos humanos, son situaciones de escrutinio público muy fuerte, muy fuerte, que cada vez se utilizan más. Y entonces es importante que, además de que se reciban informes sombra de parte de organismos clásicos de derechos humanos, quienes trabajen en temas de transparencia lleven informes a los comités. Al de derechos económicos, sociales y culturales, por supuesto, pero también al resto de los comités, para que los comités aborden preguntas con los estados sobre estos temas y luego queden reflejados efectivamente en las observaciones finales que adoptan los comités cuando examinan a esos estados. El litigio estratégico. Alguna vez alguien decía que, bueno, es que esto es complicado, litigio estratégico en materia de hechos de corrupción. ¿Y las desapariciones forzadas? Más difícil, más complicación que el esfuerzo que ha habido que hacer en tantos lados para vincular la desaparición forzada ocurrida en las noches por personas sin identificar, sin que sean identificadas por el Estado necesariamente, sin testigos, y aún así se ha hecho un camino en ese sentido. Por supuesto que es factible. Y bien, y acá habrá que trabajar interdisciplinariamente, habrá que acudir a personas que tengan experticia contable, etcétera, etcétera, pero claro que efectivamente es factible hacer este recorrido. Los órganos de Naciones Unidas avanzan en sus mandatos gracias a cómo los empuja la sociedad civil. Así que ustedes molesten todo lo posible. Todo lo posible. Y no se preocupen si hacen planteos desmedidos. Que se encarguen los órganos internacionales de decir que no. Ustedes hacia adelante. Creo que los órganos de Naciones Unidas deberían utilizar más a las convenciones contra la corrupción. Ese es un déficit que tienen los órganos internacionales. Deberían utilizarlas y aplicarlas hermenéuticamente junto con el tratado que cada uno de ellos finalmente utiliza en su trabajo. Y en el sistema interamericano el recorrido tiene que ser efectivamente el mismo, digamos. Me parece que hay toda una franja para andar en esa dirección. En torno a los órganos que aplican las convenciones contra la corrupción, en realidad al órgano que aplica la Convención contra la Corrupción, porque en Naciones Unidas no hay un órgano que aplique Convención contra la Corrupción, hay una convención pero no hay órgano de aplicación. Y por eso con más razón estaría bien que los órganos de derechos humanos lo tomen, ya que anda allí en orfandad, digamos, pero en el sistema interamericano sí hay un órgano, que es el Comité de Personas Expertas. Bueno, hay que monitorear cómo se eligen esas personas. Nosotros no sabemos quiénes son las personas que integran ese comité por nuestros estados. ¿Alguien sabe quién es de su país? Bueno, esto da un indicador. Yo tampoco sé quién es por Argentina, digamos, pero esto da un indicador, digamos. Hay que tratar de que los estados elijan personas con experticia en lucha contra la corrupción y en derechos humanos para empujar hacia esa dirección. En el plano nacional, por supuesto, espacios de supervisión, observatorios de incumplimiento o de cumplimiento de fines de la política pública, seguimiento efectivo de casos de corrupción, espacios de control en ámbitos públicos de todo tipo, ombudsperson, etcétera. También en el plano educativo,
educación formal, informal, formación ética, ciudadana. Van a tener ustedes una charla con una querida colega de esto, así que no voy a hablar de esto, es Ana María Rodino, digamos. Y el Poder Judicial. El Poder Judicial. Miren, fundamental, imprescindible. Yo no acepto por excusa desde el Poder Judicial de que es difícil. Si es difícil, dedíquese a otra cosa. Salga. Usted tiene el privilegio de integrar un poder del Estado. Y está muy bien. Está muy bien. Ahora bien, a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Si usted no puede cumplir la función, pues, ¿qué hace ahí? Y si le va a valer enemistad, bueno, está para eso. ¿Qué va a hacer? ¿Es así? Yo siempre decía, cuando integraba el comité, que ahí no estaba para ser simpático con los estados. Me eligieron para otra cosa. Y bueno, es todo bien, pero bueno, hay que decir las cosas. Entonces, los poderes judiciales son claves en esto. Y entonces la sociedad tiene que involucrarse definitivamente en cómo se seleccionan las personas que integran el Poder Judicial. Y los poderes judiciales tienen que ser independientes de todos los poderes, no solo del poder político, de todos los poderes. Porque si no, es muy difícil efectivamente hacer justicia, y cuando esto es así, la cosa siempre recae sobre las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad. Bien, termino en serio, digamos, con una reflexión final, digamos. Me ha tocado desde siempre, particularmente en los últimos tiempos, de decir cosas no muy simpáticas para determinados gobiernos. Y eso me ha generado una cierta, no digo incomprensión, pero sí digo una cierta crítica de parte de personas queridas, amigas, pero que me dicen que yo no entiendo el contexto, digamos, porque denuncio violaciones de derechos humanos aquí y allá y en otro lado, y tratan de justificar a esos regímenes diciendo que yo no entiendo el contexto. Ya que esto se está transmitiendo por web y me andan viendo por ahí por otros lados, les quiero decir que tienen razón, que no entiendo y que no quiero entender, que no me importa entender, que las violaciones a los derechos humanos hay que denunciarlas, que yo no voy a mirar para otro lado, nunca lo voy a hacer, porque si no, no milito en derechos humanos, haré otra cosa, me pongo un restaurante, digamos, pero no me dedico a trabajar en derechos humanos. Entonces, no me voy a acostumbrar a las violaciones de derechos humanos. Y digo esto porque también vale para los hechos de corrupción. Corrupción hay en todos lados y entonces nos acostumbramos. Pues no. No hay que acostumbrarse a la corrupción, no hay que acostumbrarse a las violaciones a los derechos humanos, hay que acostumbrarse a la política pública transparente, hay que acostumbrarse a la política pública para garantizar los derechos humanos de todas las personas. Hay que acostumbrarse a que todas y todos piensen en clave de derechos humanos y actúen en consecuencia. Para eso sí estoy muy dispuesto a acostumbrarme. Para el resto, conmigo no cuenten. Muchas gracias. Magnífica forma, ¿no?, empezar las jornadas con este briefing que hemos hecho. Realmente es